Bien, buenas noches con todos. Buenas noches con todo nuestro público. Bien, vamos a dar inicio a nuestro primer programa, esta vez Online Session Café y Trauma. Y como primer programa que estamos y estoy lanzando, pues vamos a definir prácticamente los temas que vamos a tratar en todas estas sesiones, todas enfocadas al trauma, como van a ver, y que en esta oportunidad, pues vamos a tratar un tema muy interesante y muy particular sobre politrauma y su manejo inicial. Ese tema que vamos a abordar esta noche, vamos a tener la excelente participación como invitado a nuestro gran amigo, el doctor Guillermo Varillaro. El doctor Guillermo Varillaro, que ya nos acompaña esta noche. Él es cirujano general y de trauma, instructor ATLS y también de curso de destrezas quirúrgicas en trauma, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma y trabaja pues en el hospital Oscar Allende en Mar del Plata, Argentina. Él también es miembro de la Academia de Cirugía de Argentina y también ha sido también representante del mismo y nos ha acompañado también en el último Congreso de Trauma. Así que, Guillermo, buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta reunión. No tengo Bueno, ahí buenas noches a abajo. todos. Bueno, muchas gracias, Johan, por la invitación y a todos Tú los por acá residentes del buscando, Hospital de Evitarte. no te Así que, puedes bueno, a pasar. disposición para comentar y para charlar con A ver ustedes si acerca de este tema que es clave en cualquier servicio de emergencias. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, un gran saludo para ti y feliz de poder estar contigo en esta reunión, esta primera reunión de esta online session, que obviamente vamos en lo que venga a continuación, vamos a tratar temas también específicamente de trauma, así que no va a ser la primera vez que probablemente te tenga como invitado especial. El presentador será el doctor Fran Bartraberrospi. El doctor Fran Bartolomé es residente de tercer año de cirugía general, el jefe de residentes del Hospital de Lima de Estepitarte, también miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, y en esta noche pues nos va a tratar este importante tema de inicio a nuestro temario, sobre todo de trauma, politrauma y manejo inicial. Fran, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Medrano? Doctor Guillermo, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación, Doc. Ya animosos por presentar este tema muy importante y esperemos que en la noche de hoy compartamos muchos conocimientos, ¿no? Que para eso estamos reunidos el día de hoy. Gracias, Fran. Como por supuesto, en esta reunión, pues, que vamos a llevar a cabo en esta noche, pues vamos a poder tener la oportunidad de pues, escucharte, sobre todo tratando este tema de manejo inicial que no es ajeno pues, a los cirujanos generales de emergencias, aquellos incluso que están comprometidos con lo que es cirugía de trauma, y además, sobre todo también residentes, ¿no? Que trabajan en las emergencias, sobre todo residentes de cirugía, y que tienen que abordar pacientes, pues, a veces en un estado calamitoso, y necesitamos, pues, organizar siempre las ideas, sobre todo uno que tenemos que tener la templanza importante, la buena organización mental que tenemos, la tranquilidad que debemos también tener en ese momento del abordaje del paciente, bueno, y además conocimiento, que es lo que ahora nos vas a poder nutrir. Frank, bueno, agradecido contigo y vamos dando entonces inicio a tu exposición. Después de tu presentación, vamos a empezar ya luego la discusión y la conversación esta noche. Adelante, Frank. Ok, Doc, gracias. Voy a compartir ¿Ya se puede apreciar? Sí, por supuesto. Puedes ampliar pantalla e inicia la exposición. Ok, Doc. Mm, Abajo está me parece,
Lo que pasa es que Poner pantalla completa en la paletita de abajo al costado. Ahí es. Listo. Ok, Ahí está, perfecto. voy a organizarme. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con este tema muy importante, que es la evaluación del manejo inicial del paciente politraumatizado. Bueno, vamos a iniciar según el ATLS, ¿no? Las cifras son alarmantes, ¿no? Considera que el trauma representa más o menos el 18% en la carga mundial de esta enfermedad, ¿no? Y mayormente por colisiones vehiculares, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico, ¿no? Donde se puede demostrar esto. Bueno, aquí he actualizado los datos según en nuestro país. Como podemos ver, Lima Metropolitana siempre adelante por encima de todas las provincias del Perú. Incluso acá podemos ver en esta diapositiva por tipo de accidente, ¿no? Y el que tenemos con mayor incidencia es justamente por choques, ¿no? Los accidentes de tránsito. Bueno, para ir entrando ya poco a poco al tema, podemos ver y el ATLS afirma, ¿no? De que tenemos tres tipos de atención, ¿no? La atención extrahospitalaria, la inicial y la atención hospitalaria, que es la que hacemos nosotros. En la primera parte, si bien es cierto, está comandada más por bomberos, policías, el SAMU en nuestro país, ¿no? Y ellos han implementado medidas, ¿no? Para preservar la vida del paciente, hacen la evaluación inicial. Muchas veces lo único que ellos tratan de controlar se enfatizan más en el mantenimiento de la vía aérea y el control del sangrado, ¿no? Es lo que ellos en esta fase, que es la prehospitalaria, deberían tener en cuenta siempre, primero, el manejo de la vía aérea y el control cervical, el control de la hemorragia, el shock, la inmovilización del paciente y en el transporte inmediato al centro más apropiado. Eso también deberíamos tener un acuerdo, ¿no? Todavía creo en el Perú no estamos tan preparados para esto. Creo que otros países tienen más control sobre esto. Acá quería hacer énfasis en respecto a esto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros por la premura de la atención del paciente, definitivamente a veces nos olvidamos de nuestra propia protección, ¿no? A veces usamos un simple guante, pasamos con un simple guante a atender al paciente, cuando en realidad deberíamos tener pues el equipo que corresponde para poder atender. En otros países suena una alarma y inmediatamente todos los que están en esta resolución para el paciente, inmediatamente lo primero que hacen es la protección de ellos mismos. En el Perú todavía no estamos tan acostumbrados a esto, por eso quería dar énfasis a eso. Y bueno, acá en la fase ya hospitalaria, en la fase del triaje, vamos a tener dos fases, ¿no? Uno que es lo que es los incidentes con múltiples víctimas y los eventos con saldo masivo de víctimas. En cuanto a los incidentes múltiples con múltiples víctimas, vamos a ver el número y la severidad que no excedan la capacidad en este caso, el hospital, ¿no? Y a quienes debemos dar prioridad son a las lesiones que amenacen la vida del paciente, mientras que en los eventos de saldo masivo de víctimas van a exceder el número de pacientes y la capacidad hospitalaria también, al exceder, también va a exceder, ¿no? El personal no va a poder atender a todos estos, por lo tanto, el paciente va a dar más énfasis a la probabilidad de sobrevivencia del paciente. En este caso viene ya la revisión primaria o la revisión simultánea, ¿no? La revisión primaria que engloba el ABCD que ya veníamos hablando, que es la fase de los 20 segundos, que es lo que nosotros tenemos que ver ahí y controlar, ¿no? Lo que ya veníamos, lo que siempre ya venimos hablando, ¿no? Ahora sí, propiamente,
¿no? El ABCDE, que sí está pues, dentro del ATLS, ¿no? A, que es la vía aérea, B, que es ventilación, C, circulación, D es todo lo que es neurológico y E es la exposición. Ahí yo quería agregar algo más que de repente a veces nos olvidamos y podríamos ponerle F es en cuanto a el manejo del dolor del paciente, ¿no? Que es a veces no hemos tratado mucho esta parte, ¿no? En cuanto a las 5 principales causas de muerte prevenibles, debemos tener en cuenta, uno, la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax, la tensión, la hemorragia, el taponamiento cardíaco y el trauma craneoencefálico, ¿no? Son estas las 5 muertes prevenibles que se puede dar. Para esto, nosotros debemos saber el mecanismo del trauma. Eh, bueno, la clave para identificar casi el 90% de los traumas ocultos siempre es acerca de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en los gráficos, si nosotros podemos ahondar más en el mecanismo del trauma, podemos darnos cuenta que podemos identificar mejor y así llegar a una mejor resolución del paciente. Dentro de las lesiones tenemos los traumas penetrantes, la lesión térmica, los mecanismos de lesiones. Está la lesión de impacto frontal, impacto lateral, posterior, por eyección del vehículo, ¿no? Todas estas partes. Bueno, ahora vamos a hablar efectivamente sobre, ya ahondando sí en el tema, es lo que es la atención inicial en cuanto a la ventilación, ¿no? En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Hay pacientes que llegan agitados, ahí debemos darnos cuenta que puede ser un paciente hipóxico, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Esta es la clave de todo, ¿no? Siempre hasta demostrar lo contrario. Garantizar una buena vía aérea. El paciente a veces muere por no ser ventilado adecuadamente o por no ser intubado. Todo paciente tiene lesión cervical, también debemos tener mucho énfasis en esto, porque hasta no demostrar que no tenga una lesión cervical, nosotros no podemos movilizar a ese paciente de la parte cervical. Es justamente ahí, es donde tenemos tres maniobras que podemos hacer, de repente, ¿no? Es la tracción de la mandíbula, ¿no? Para evitar, pues, ¿no? Que la lengua, la epiglotis causen obstrucción. Y esta es la forma en cómo nosotros debemos inmovilizar y inmediatamente poner un collarín hasta no demostrar lo contrario, ese paciente sigue teniendo una lesión cervical. Dentro de la valoración inicial de la vía aérea, ¿no? Debemos ver si está comprometida. Para eso debemos ver signos como disnea, estridor, alteración aguda de la voz, o en todo caso desviación de la tráquea, una anormalidad anatómica y una serie de signos que nos podrían dar este tipo de signos, nos van a permitir a nosotros diagnosticar mejor un paciente, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos hacer de manera sistemática esta valoración, ¿no? El contacto inicial, la inspección, la palpación, la auscultación, la monitorización, que siempre es importante, ¿no? Por eso es que las situaciones que comprometen a la vía aérea, vamos a tener las no asociadas a lesión y las asociadas a alguna lesión. Las que no están asociadas a ninguna lesión, vamos a tener como cuerpos extraños o broncoaspiraciones. Y las que están asociadas a lesiones, vamos a tener un trauma bronquifacial, un trauma cervical, un trauma craneoencefálico y quemaduras, ¿no? de vía aérea. ¿Cuáles son los peligros latentes? Esto es lo que también tenemos que tener mucho en cuenta. A veces nos confiamos que ya nuestro sistema está bien definido, que los equipos están bien. Esto a veces, aunque ustedes no crean, falla del equipo. La falla del equipo, aunque ustedes no crean, no nos va a comprometer en una buena
atención al paciente. Una intubación fallida y la pérdida progresiva de la vía aérea, ¿no? Esos son los peligros latentes. En cuanto a la ventilación, vamos a tener que la permeabilidad de la vía aérea con la restricción del movimiento de la columna cervical, como vuelvo a repetir, debe ser lo primero que debemos tener en cuenta. Y ahí vamos a tener, pues, ¿no?, la revisión primaria, que debemos ver las lesiones más significativas, que son, ¿no?, en un neumotórax a tensión, un hemotórax, o laceraciones traqueales o bronquiales. Y bueno, secundariamente, ¿no?, ya podemos ver a través, ¿no?, de unas radiografías. Esto lo he puesto solamente como para tenerlo en cuenta, porque deberíamos tenerlo en cuenta también, los neumotórax, los hemotórax simples, fracturas costales, ¿no?, que también van a comprometer la, la parte pulmonar, ¿no? El alto índice de sospecha nos va a dar, en este caso, se van a poder resolver, aunque ustedes no crean, con un drenaje torácico. Múltiples de las causas de estas van a albergar en el tórax. Y un paciente que tiene un problema en este caso, de obstrucción de vía aérea, o sea, no hay que descartar que pueda tener un problema en este caso, ¿no?, un problema pulmonar. Entonces, siempre hay que ir sistemáticamente, y ya hemos revisado y vemos que todavía persiste, regresamos a A. No es necesario A, B. Si en caso de repente todavía tenemos error, podemos regresar otra vez y seguir revisando esto. No tiene que ser sistemáticamente. En cuanto a la valoración inicial, debemos recordar, ¿no?, que la respiración, pues, ¿no?, es la entrada y salida del aire, ¿no?, lo que nos va a permitir un intercambio gaseoso y va a comprometer el transporte alveolar capilar, y nos va, si no tenemos una buena regulación del sistema nervioso, también se va a comprometer el sistema respiratorio. Entonces, debemos tener sistemáticamente una forma de evaluar. Para eso tenemos, ¿no?, la auscultación, primero la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión, y empezar a darnos cuenta de qué signos, ¿no?, nos pueden estar dando, ¿no? En una auscultación, el paso del murmullo vesicular, si hay enfisema subcutáneo. En cuanto a la palpación, ver si hay dolor, crepitaciones, o una mala alineación de la tráquea, enfisema subcutáneo. A la percusión, la matidez, ¿no?, la hipersonalidad. En la inspección, o sea, todo esto tenemos que hacerlo de manera sistemática y tenemos que ser breves, ¿no? ¿Cuáles son las 5 principales causas de muerte de un paciente politraumatizado que ocurre en el tórax? Bueno, la obstrucción de vía aérea, el neumotórax, el taponamiento cardíaco lo ha agregado ahí. En realidad también es un problema, bueno, la hemorragia masiva y el tórax inestable, ¿no? Vamos a ver en la parte C, la circulación. Toda causa de muerte prevenible más importante es con un diagnóstico precoz del estado de shock. La localización y control del sitio de sangrado, más las funciones vitales de manera sistemática, nos van a permitir poder manejar este tipo de pacientes. Recuerden que ahí tenemos que ver el nivel de conciencia, la perfusión de la piel, el pulso. Ahora, acá he puesto, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es, pues, ¿no?, detener la hemorragia, ¿no?, con compresión externa, con balón hidrostático, vendaje o cirugía temprana. Es más, se ha estado usando hasta, podemos incluir hasta sondas, que al inflar el balón nos puede ayudar. O sea, hay múltiples herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto. Como segunda, debemos determinar la inestabilidad hemodinámica, ¿no?, con, bueno, el pulso, la presión arterial sistólica, la temperatura, la gasometría arterial. En cuanto a las vías venosas, siempre, ¿no?, en este caso, con catéteres 18 gruesos, ¿no?, en pliegue. Si no podemos de repente tener una vía ahí, ¿no?, también tenemos la vía intraósea. La toma de muestras,
siempre, ¿no? La hemoglobina, el hematocrito, el grupo y factor. Hay otras pruebas también que podemos ayudar, pero, como le digo, vamos bajo este orden, ¿no? Y acá viene la fluidoterapia, ¿no? Que siempre debe ser normotérmica. Ojo, las soluciones deben ser tibias, el volumen de cristaloides debe ser limitado, ojo, y verificar la respuesta a la reanimación con esta. Si no, iniciar la reposición con sangre a la brevedad. Y por último, la valoración ultrasonográfica, ¿no? Que creo que ahora todos los centros, comunidades de shock trauma ya cuentan con su propio ecógrafo. En cuanto a la valoración y el manejo, ¿no? La evaluación inicial busca detectar, ¿no? Potenciales causas de muerte, ¿no? Nunca debemos subestimar el mecanismo del trauma, en especial en pacientes ancianos. La demora de la atención del paciente politraumatizado es otro problema, ¿no? No tomar en consideración la información del personal prehospitalario o testigos, detener el sangrado y reponer la volemia, establecer la necesidad de cirugía, a veces también esto sobreestimamos, y el examen físico puede ser concluyente, ¿no? Pero a veces es difícil de realizar en la emergencia. El mecanismo del trauma es lo más importante, como ya hemos estado viendo, y las características de la lesión, ¿no? Y el estado hemodinámico. Lo que tenemos que darnos cuenta también es valerse únicamente de funciones vitales para determinar el estado hemodinámico no nos va a ayudar a mejorar esto. La realización de procedimientos que retrasan el manejo quirúrgico referente al paciente también. La falla en el reconocimiento de las lesiones, el alto índice de la sospecha, la revaluación constante del paciente y la demora, ¿no? del reconocimiento de lesiones puede ser fatal para el paciente. En este cuadro lo que quería recalcar más que nada, en el grado de hemorragias, es que el protocolo de transfusión masiva ya se debe estar iniciando en los grados 3 y 4, ¿no? En cuanto a la reanimación con líquidos, en este caso con solución salina, deberíamos estar máximo con 1000 cc y iniciar inmediatamente hemoderivados, ¿no? Acá voy a hablar sobre el shock oculto, la hiperlactacidemia en pacientes críticamente enfermos. Nos va a dar ausencias de signos de shock a veces. Entonces, un AGA nos va a dar bastante información. En este caso, la diferencia del lactato con la diferencia de bases, no hay problema si en el momento la muestra fue arterial o venosa es igual, ya no va a haber ningún problema con respecto a esto, pero esta clasificación nos va a ayudar a ver un shock oculto, ¿no? La clasificación del shock, como lo pueden ver acá, en un paciente que ya tiene un lactato en 2.5 a 3.9 y en un déficit de base en -6 a -9, que es un shock moderado, y ya deberíamos estar ya pensando en hemoderivados y de repente ingresar a hacer operaciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves entonces? Dentro de esto, aunque no crean la causa, el trauma es la principal causa de muerte en la población joven y productiva. El reconocimiento del mecanismo de trauma es una herramienta útil, ¿no? Para identificar los problemas del paciente. La valoración inicial tiene como objetivo identificar oportunamente las causas de muerte. El manejo del paciente politraumatizado requiere de un establecimiento que tenga un equipo, ¿no? Con roles definidos y encabezados por un líder, ¿no? Que en este caso somos nosotros, ¿no? Y bueno, definitivamente, pues la reevaluación continua del paciente es mandatorio, ¿no? Esto va a hacer que tengamos menos errores. Y estar atento a nuestras prácticas incorrectas y corregirlas para que así podamos mejorar nuestra atención. Y definitivamente el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que nos va a determinar el paciente al final, ¿no? Hay una controversia siempre con respecto a esto, ¿no? El uso de cristaloides, ¿no? ¿Cuánto debo usar? Solo 1 litro
es lo que hice, ¿no? 1000 cc's, tibios. Y si en caso no tengo, bueno, el lactato de Ringer es una posibilidad, pero yo creo que debemos ya en la mayoría de hospitales, ¿no? Los hemoderivados, iniciarlos, ¿no? Inmediatamente. Si bien es cierto, también había una controversia acerca del uso del ácido tranexámico, pero sí está también incluida el uso del ácido tranexámico, ¿no? A 1 gramo dentro de las primeras 3 horas y adicionar cada 8 horas, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Qué evitamos? Bueno, las complicaciones críticas del shock va esta triada, ¿no? Vamos a evitar esto, ¿no? La hipotermia, la acidosis y en especial la coagulopatía, ¿no? Yendo ya a la parte D del traumatismo craneoencefálico, va a causar la causa de muerte más frecuente en siempre va a ser, se atribuye a un shock, ¿no? De forma inicial. Pero la clave se encuentra en asegurar, ¿no? Que la perfusión cerebral siempre se dé siempre, ¿no? Es por eso que una de las principales causas de discapacidad asociada a eventos traumáticos temporal y permanentes son justamente estos, ¿no? Cuando no actuamos bien. Y esta va a tener bastante asociación pues, a otros órganos, ¿no? Por eso es que debemos estar siempre valorando la escala de Glasgow y la presencia de lesiones asociadas, ¿no? Debemos mantener siempre una buena vía aérea y una adecuada circulación, van a disminuir esta posibilidad, ¿no? de mortalidad. El objetivo principal es prevenir las lesiones secundarias, ¿no? Dentro de las patologías que nos van a comprometer en cuanto a, a, a esta parte es, bueno, como bien ya sabemos, los hematomas, las contusiones, las fracturas, las hemorragias, las lesiones difusas, ¿no? Y acá sus diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en un hematoma, ¿no? Si es epidural, subdural, en una hemorragia, si es intraparenquimatosa o subaracnoidea. Acá podemos ver las diferentes lesiones, ¿no? Y es por eso que un efecto de masa, por consiguiente, va a aumentar la PIC, lo que va a generar lesiones secundarias asociadas a hipoxia y por hipoperfusión, ¿no? El objetivo es identificar oportunamente el déficit neurológico, ¿no? Por eso es que el estado de conciencia es uno de los síntomas que debemos siempre estar pendientes en el trauma, ¿no? Vuelve aquí, como pueden ver, el mecanismo de lesión. Vuelvo a repetir, es la parte fundamental de nosotros para poder identificar y así poder diagnosticar con más eficacia. Y acá podemos ver, ¿no? El contacto inicial, el mecanismo de lesión, en cuanto a la inspección, ¿no? Para ver si hay fracturas o algunos estigmas de trauma, la evaluación pupilar, los signos de focalización y la escala del coma de Glasgow, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Que son las imágenes que debemos buscar en los pacientes, ¿no? Para ver daño neurológico, ¿no? Entonces, en el manejo, la evaluación del estado neurológico va a determinar los signos de focalización. Prevenir lesiones secundarias, como hipoxia, hipercapnia y perfusión. Evaluar el manejo y el incremento de la PIC. Evaluación urgente para neurocirugía y manejo multidisciplinario. La realización de estudios de imágenes correspondientes y tratar otras lesiones que comprometan la vida. ¿Cuáles son los puntos claves, no? En cuanto al TEC, es la causa de muerte más frecuente por trauma. Es de alta tasa de discapacidad postraumática. Y el objetivo de la evaluación primaria es la detección precoz, ¿no? De compromiso neurológico. Ojo que la escala de Glasgow no pronostica, bueno, la escala de Glasgow pronostica, no diagnostica. No atribuir netamente la hipotensión a un TEC, sino buscar otras causas, mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y la participación oportuna de especialistas en neurocirugía, ¿no? Esta es importante. En cuanto a la exposición, que es el área
esto es lo que quiero que quede también marcado, ¿no? Que el área menos expuesta es el área más afectada. Y el control de hipotermia. ¿Por qué? A veces tenemos pacientes ingresan, ¿no?, en las camillas y únicamente vemos esa parte, ¿no? La única parte del cuerpo que no esté expuesta será la parte más severa lesionada. Acá podemos ver, por ejemplo, este paciente ingresa y inmediatamente revisamos y tiene una lesión en la parte posterior. Entonces siempre debemos recordar esto, ¿no? Que la única parte del cuerpo que no esté expuesta será la parte más severa lesionada. ¿Cómo es la maniobra del retiro de la vestimenta? Acá tengo algunos gráficos, como pueden ver. Estos son el corte, ¿no?, el revestimiento que es necesario, siempre, ¿no?, con una tijera de extricación, que es lo que se necesita en emergencia. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. A veces a nuestro paciente lo tenemos ahí mientras todos están trabajando, el paciente está expuesto, desnudo, con el aire acondicionado o simplemente en invierno, y el paciente empieza a hacer una hipotermia porque prácticamente lo hemos dejado expuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos también, ¿no?, de tener en cuenta, ¿no?, que todo paciente politraumatizado tiene una pérdida importante de la capacidad de generación y control de temperatura. Es por eso que, en definición, ¿no?, todo paciente pues debería siempre, ¿no?, estar cubierto. ¿Cuáles son los puntos claves, ¿no?, en esta parte? La exposición sistémica del paciente es clave para la adecuada identificación de la lesión. Recordar que el área menos expuesta será la más lesionada. Existe riesgo implícito de hipotermia durante la exposición. Y la hipotermia es uno de los elementos de la tríada mortal, recuerden. Y la mejor manera de controlar la hipotermia es la prevención. Bueno, aquí he puesto ya lo que son los estudios de imágenes, sin antes también decir que también a veces olvidamos, ¿no?, la otra parte, que es el manejo del dolor. Si bien sabemos, ¿no?, a veces llegan pacientes politraumatizados, nos olvidamos de esto, ¿no? Y creo que deberíamos poner, como anteriormente puse, una F, si se podría hacer, el tipo del manejo del dolor, que es lo que nosotros. Acá solamente, bueno, ya esta es una evaluación secundaria, ¿no? Las evaluaciones secundarias ya van, ¿no?, con una tomografía, resonancia, radiografías cervicales. Antes que esto, nosotros debemos recordar lo siguiente. La mayoría de áreas de shock trauma a nivel nacional ya creo que cuentan con un ecógrafo. Y si bien es cierto, nosotros ya podemos hacer el EcoFast, y los que ya tienen un poco más de pericia, hasta el eFast, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no?, de esto, ¿no? Es que es un operador dependiente. Tendremos que estar, bueno, si bien es cierto, todos los cirujanos deberíamos estar manejando ya este tipo de exámenes, ¿no? Toda sospecha de traumatismo de alta energía, inmediatamente debería ser un EcoFast. Paciente politraumatizado con alteración de estado de conciencia, evidencia de signos de trauma tóraco-abdominal, pacientes con trauma cerrado y dolor abdominal sin alteración del estado de conciencia, todos ellos deberían ya pasar. Acá, como pueden ver, se está haciendo el EcoFast. Miren, comúnmente el 40% son lesiones en el hígado, el 30% en intestino delgado, el diafragma en un 20% y el colon en un 15%. Acá tenemos las ventanas del FAST, ¿no? La ventana, en este caso la ventana hepatorrenal, la ventana pericárdica, la ventana esplenorrenal y la ventana pélvica. A esto también se debe agregar que también está el eFast, que podemos hacer para ver si hay o no hemotórax o neumotórax, que también ya algunos tenemos esa pericia, ¿no? Acá, como podemos ver, estamos haciendo el EcoFast y el eFast a un paciente en la emergencia. Ahora, el FAST-E es solamente para ver, es un trauma en gestantes, ¿no? Que también deberíamos estar preparados para hacer eso, ¿no? Bueno, acá ya las indicaciones de tomografía,
Y bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Eh, Doc, no sé si vamos a continuar con la Sí, claro, por supuesto, Frank, puedes dejar preguntas. de compartir. Te felicito, una ponencia bastante nutrida, bastante completa, interesantísimo, sobre todo en esos temas de manejo inicial. Y bueno, nos has dado pie para no tanto controversias, pero sí puntos importantes que recordar y sobre todo algunas que de repente nos ha pasado en la emergencia y aún, por ejemplo, tenemos que ver si estamos yendo en la senda correcta o de repente la actualidad nos plantea otro tipo de alternativas. Y bueno, para esto vamos a contar y contamos con la presencia del doctor Guillermo Varillaro. Guillermo, buenas noches nuevamente y bueno, un gusto tenerte en este primer programa de Café y Trauma. Así que creo que vamos a empezar por el inicio. Yo creo que el trauma significa, pues, como bien dijo Fran, una carga alarmante en la actualidad y resulta ser hasta un problema de salud pública porque la inminente prevalencia del mismo que afecta sobre todo a las grandes ciudades y que además tenemos oportunidades inmensas en nuestras emergencias y de diverso calibre los tipos de pacientes víctimas de este politrauma y que requieren obviamente una atención especial, una atención tanto en la etapa prehospitalaria, que es la que muchas veces resulta ser un problema latente porque es ahí donde se pueden prevenir muchos de los problemas que luego ya cuando una vez llegado a la emergencia, el paciente llega en otro estado completamente distinto, ¿no? De repente mucho más afectado por el trauma, en esa parte prehospitalaria. Y luego en la parte hospitalaria, pues, con el manejo ya del conocido ABCD, e incluso agregan F, que es lo que es la parte de manejo de dolor. Sí que es instructor de ATLS y de repente la pregunta inicial sería, qué nos ha devenido de repente en la actualidad? Si existe algún cambio, conocemos la 10ª edición, muchos hemos crecido con la 9ª edición del ATLS, en el cual, por ejemplo, en la parte circulatoria se indicaba la reposición de 2 litros de solución cristalina, pero que luego ya cambia a 1 litro y existen también algunos otros ítems con respecto, por ejemplo, al uso de ácido tranexámico, etcétera. Si la ATLS en la actualidad nos trae ya otras alternativas o de repente alguna actualización en este manejo. Sería mi primera pregunta, Guilla. Hola, bueno, buenas noches a todos. Ante todo, felicitaciones, Fran, la presentación muy, muy completa, realmente exhaustiva. Es un tema enorme, ¿no? Daría para hablar durante horas y es muy difícil de pronto resumirlo en una presentación de media hora. Y lo terrible ya, como lo estaba diciendo Johan, es que muchas veces no se considera y se subestima en todos los países el verdadero problema de salud pública que es el trauma. Desde que empezó Fran con la presentación hasta este momento, en el mundo han fallecido no menos de 40 a 50 personas en este rato, por lo que tiene que ver con la estadística de que en cada minuto fallecen personas en todo el mundo por trauma. Entonces, creo que eso es algo que muchas veces lamentablemente no se llega a tomar conciencia hasta que a alguien le toca de cerca, un ser querido, una persona muy allegada, y recién ahí se toma la verdadera dimensión de lo que significa el trauma. El curso ATLS, como muchos otros cursos, intenta justamente aprovechar al máximo las herramientas para que en el contacto inicial con el paciente aprovechemos al máximo el tiempo. Sabemos que, como bien lo dijo Frank, el trauma, perdón, es una enfermedad tiempo dependiente, entonces uno tiene que tratar de optimizar el uso de los recursos y sin duda que el mejor manejo posible es a través de un equipo con un líder. Un único líder que sea el único que dé las indicaciones, teóricamente el mejor preparado, el más experimentado, para dirigir el resto, donde tiene que haber roles ya previamente asignados. Esto nos obliga a todos, y es un desafío para cada hospital, de tener ensayos previos, simulacros, porque realmente recién cuando uno hace un ensayo, pone a prueba lo que es el funcionamiento del equipo, que es algo que hay que trabajar en forma permanente, y no tiene que ver solamente con temas técnicos, temas médicos, sino también con lo que es el funcionamiento del equipo, el manejo de la comunicación. Es todo un desafío que va en un plano paralelo a lo que son las cuestiones relacionadas con el manejo del trauma en sí. Entonces, y el curso de ATLS sin duda es uno de los más difundidos en todo el mundo, pero los cambios se van produciendo de forma progresiva y a veces van apareciendo publicaciones con algunas cuestiones que llegan más tarde a la ATLS o a otros cursos. A veces las publicaciones
traen de distintos centros del mundo algunos cambios que recién después en los cursos se van incorporando de a poco. Y una de las cuestiones claves que ha aparecido en este sentido tiene que ver con el hecho del reconocimiento de que el sangrado o la hemorragia es una de las causas de muerte prevenibles más frecuentes en el traumatizado. Eso prácticamente ha llevado, en lo que tiene que ver con la fase prehospitalaria, a considerar la aparición de la prioridad X antes que el ABC. La X haciendo referencia a lo que es el sangrado externo, el sangrado compresible, que generalmente viene de miembros, pero a veces puede ser de otros sectores, zonas de transición como el cuello, la axila o la ingle, donde también uno puede llegar a aplicar algún tipo de compresión, si no es el torniquete de los miembros, como una forma de ir deteniendo ya el sangrado en la fase prehospitalaria. Y otra cuestión relacionada también con el control de la hemorragia, en lo cual cada vez se hace más hincapié, es en la utilización de la compresión pélvica a través de dispositivos que pueden ser comerciales o puede ser la sábana que hemos utilizado durante muchos años, inclusive sin tener imágenes, antes de tener las imágenes, pero con una alta sospecha de que puede haber una fractura pélvica, porque fue una colisión de moto, un peatón atropellado, o bien porque hay signos externos como hematomas a nivel pelviano o escoriaciones o laceraciones, inclusive que hagan pensar en una fractura pelviana expuesta. Todo eso nos hace pensar en la posibilidad de una fractura pelviana como una hemorragia interna que puede estar afectando justamente la vida del paciente. Entonces, a nivel prehospitalario, sin duda que la aparición de la X como una cuestión relacionada como lo que más rápidamente puede matar al paciente es uno de los cambios más importantes que ha habido. Después, otra cuestión relacionada con el prehospitalario tiene que ver con algunos cambios en la reanimación, donde por supuesto en general hay una restricción mayor a lo que era un manejo mucho más liberal con una reanimación con cristaloides en el pasado. Actualmente se trata de restringir el uso de los cristaloides porque esto se sabe que no solamente no ayuda, sino que puede tener un efecto detrimental en el sentido de enfriar al paciente si son fluidos que no están calentados, hemodiluirlo y a veces inclusive elevar la tensión arterial pudiendo provocar un resangrado de una lesión previa. Por todos esos motivos, hoy en día hay un uso mucho más juicioso en el manejo de los cristaloides, más todavía en el trauma penetrante que en el trauma cerrado, porque lo que se busca justamente es no perjudicar al paciente. Entonces, a nivel prehospitalario, hay un consenso de no colocar vías venosas si estamos a 10 minutos del centro receptor. Generalmente la colocación de vías venosas en el prehospitalario responde a cuando uno está a una distancia mucho mayor, en un ambiente rural o con un traslado más prolongado. Y dentro de las vías de los accesos venosos, o los accesos vasculares, mejor dicho, para la reposición de líquido que ha surgido y que cada vez tiene un mayor predicamento, es la vía intraósea. La vía intraósea que yo, hablando un poco de lo que sería, digamos, cuestiones que han ido cambiando, ¿no?, con respecto a lo clásico y lo tradicional, la vía intraósea tiene su particular importancia en aquellos pacientes en los cuales hay un traslado prolongado, más de 10 a 15 minutos hasta el hospital. Hay dificultades para conseguir una vía venosa a nivel de los pliegues del miembro superior, el del codo, que sería la vía clásica, y lo de la vía intraósea, que tradicionalmente estaba destinada fundamentalmente al paciente pediátrico, a raíz de fundamentalmente experiencias bélicas, de las guerras, de las últimas guerras, de los últimos 20 años, comenzó a tener un predicamento mucho mayor para ser utilizada también en el paciente adulto, ya sea no solamente con la colocación a nivel de la tibia, sino también en esternón, o como cada vez se utiliza más, a nivel del húmero. La vía intraósea tiene la ventaja de ser, cuando se supera su curva de aprendizaje, rápida, efectiva y es una interesante alternativa para el manejo de la reanimación en el medio prehospitalario. Eso es lo que tiene que ver como dispositivos que van apareciendo e intentan dar un aporte para aumentar la sobrevida. De la misma mano de la reanimación y lo que tiene que ver con la vía intraósea es el uso del ácido tranexámico, pero a nivel del prehospitalario también. Todavía todo hablando de lo que tiene que ver con el prehospitalario. Entonces, esto en lo que podría ser consideraciones fundamentales del prehospitalario. Y después sí, ya llegando a la instancia intrahospitalaria, el clásico ABC, que ha sido siempre una Biblia para nosotros y que lo sigue siendo, ha ido teniendo modificaciones a raíz de muchas publicaciones y mucha evidencia de muchos centros del mundo, e inclusive también, por supuesto, eso ha llegado a los cursos de asistencia inicial, entre los cuales uno de los más difundidos es el ATLS, y ahí aparece la cuestión nuevamente de poner prácticamente a la misma altura de la A, que era la vía aérea, el acceso venoso. Cuando un paciente ingresa al centro hospitalario, uno, por supuesto que inicialmente evalúa la vía aérea, trata de descartar que la misma esté amenazada, que esté obstruida para actuar en consecuencia, pero al mismo tiempo le está indicando al personal que trabaja con uno que coloque un acceso venoso, porque eso ya nos permite tener rápidamente una vía para la reanimación
para tomar una química sanguínea, de lo cual la química sanguínea número 1 que a nosotros nos interesa tiene que ver con la gasometría, porque la gasometría permite detectar precozmente situaciones en las cuales puede haber un sangrado oculto que uno todavía clínicamente no lo sospecha. Eso nos interesa, la gasometría, los gases, mucho más que el hematocrito, que el laboratorio de rutina. Y por supuesto que tener rápidamente un acceso venoso nos permite a nosotros tener el acceso para aplicar el ácido tranexámico o las drogas que fueran necesarias para la reanimación. Entonces, ahí aparece un cambio importante de los últimos años, que es la AA, la llamada, o que también se lo conoce como AA'. A de la vía aérea, por supuesto que todos conocemos, y ahora aparece otra A prácticamente en paralelo, que es justamente la consecución de un acceso venoso. Después, por supuesto, que está lo que tiene que ver con la B, donde uno en la B, como bien lo decía Frank, uno a la B la identifica con el tórax, pero ahí hay un concepto muy importante que siempre se remarca en el curso ATLS, y es que cuando pasamos de la A la B no debemos omitir nunca el examen del cuello. Muchas veces el paciente viene con un collarín cervical, hay que retirar la valva anterior. En el cuello hay mucha información que a nosotros nos sirve para tomar conductas. En el cuello puede haber yugulares ingurgitadas, enfisema subcutáneo, puede haber una herida en el hueco supraclavicular que en realidad tiene un trayecto descendente, y cuando parece que el problema está en la A, en realidad el problema, o en el cuello, el problema está en la B. Y básicamente, uno ya pasando a la B, lo que quiere descartar ante todo es que ese paciente no tenga, hasta demostrar lo contrario, un hemoneumotórax para drenar. Ahí aparece, aparte de la clínica, por supuesto, el valioso adjunto que me mencionó Frank de la ecografía. Y cómo cuando uno hace la ecografía, el IFAS, la ecografía extendida para el trauma, uno comienza por el tórax, antes que en el abdomen, comienza por el tórax, porque en el tórax puede haber una entidad que uno resuelva antes que el abdomen. En el abdomen puede haber líquido libre, que nos habla de una hemorragia interna, pero en la B puede haber un neumotórax y uno puede estar drenando ese neumotórax con anticipación a lo que sería el manejo del abdomen. Entonces, en la B uno ya está utilizando la ecografía, y por supuesto que en la B también la ecografía es una herramienta valiosa, además de descartar el hemoneumotórax, para descartar la presencia de un hemopericardio, que puede ser un taponamiento cardíaco o puede ser simplemente un hemopericardio, sin esa repercusión fisiológica, pero bueno, la presencia de líquido en el saco pericárdico ya nos está alertando de un posible peligro en ese sentido. Entonces, fíjese cómo estamos hablando de la A, del cuello, de la B, y ya Sí, está intercalado en eso la ecografía. Si bien uno habla del ABC, la ecografía viene en paralelo, porque el ecógrafo se ha transformado en un integrante más del equipo de trauma. Uno se acerca con el resto de los compañeros a la camilla donde está el traumatizado y ya viene con el ecógrafo como si fuese un sí, integrante más, y uno lo usa en cierto. la A, lo usa en la B y lo usa en la C. Sí, Me detengo acá, Johan, por si quiere sí, hacer un comentario. El tema es muy sí, extenso y da para más, pero vamos a parar sí, acá para comentarios al respecto. sí, sí, extensamente inmenso la discusión, sobre todo en ese tema, pues que tiene muchas aristas, algunas que no creo que pueda ser cuestión de discusión, pero que sí son cuestión de realidades, porque muchas veces no tenemos los elementos en algunas emergencias, en otros sí, y a veces también eso resulta en un quiebre en el manejo. El doctor Lavado, que es residente también del Hospital de Lima de Vitarte, nos va a hacer una pregunta. José, Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué Mucho tal? gusto, doctor. Doc, se me va a apagar el celular, pero quería hacer una pregunta puntual. Doctor, acerca de la colocación de vía intraósea, ¿eso lo hace para temas de terapéuticos, es decir, medicamentos, qué sé yo, antibiótico, analgésico, ácido tranexámico, o para hidratación con cristaloides en primer inicio, o también para considerar como para transfundir derivados? Ya, gracias, José. Sí, sí, José, para todo, se puede utilizar para todos esos fines que has mencionado, y la vía intraósea tiene la ventaja, como ya decimos, dos ventajas importantes. Una, en el paciente que está chocado, que está colapsado, que cuesta conseguir vías venosas, de hecho es algo que se comenzó a utilizar en el ambiente bélico por ese motivo, y el otro motivo es que en un paciente que está atrapado, por ejemplo, en un vehículo, donde la extracción del paciente puede llevar tiempo, al personal de bombero, al personal de seguridad civil, le puede llevar tiempo, uno puede ir colocando de pronto, mucho más frecuente que esté atrapado en los miembros inferiores a raíz de una colisión de tránsito o a nivel de la pelvis, y uno puede colocar en el húmero, en el extremo proximal del húmero, puede colocar una vía intraósea, con lo cual ya estamos de pronto pudiendo reanimar a ese paciente, administrar analgésicos, cuando se prevé que puede ser prolongada la estricación, es decir, la extracción del paciente del vehículo. Entonces, fíjense cómo tiene varias utilidades y varios efectos que realmente son muy interesantes la vía intraósea a nivel del húmero. Ujú. Guillermo, con respecto a esa vía intraósea, tenía entendido que podría darnos más o menos un tiempo hasta de 24 horas
o podría también ser útil a más tiempo, la vía intraósea. Sí, este tipo de vías muchas veces tienen inclusive a veces menos cantidad de tiempo en realidad, porque el hecho de ser colocadas en la urgencia, igual que de pronto las vías en miembros inferiores o una vía a nivel femoral, las cuales por supuesto son atractivas porque permiten administrar fluidos en un paciente que está con shock, en un paciente donde no se han podido obtener la vía mucho más frecuentemente tradicional que es a nivel de miembro superior. Pero la misma circunstancia de urgencia a veces impide respetar todas las normas de asepsia en este tipo de dispositivos y en realidad es menos tiempo que los 24 horas, Johan. Uno trata de dejar menos tiempo estas vías de miembros inferiores o de vía intraósea hasta que el paciente esté más recuperado o de pronto se pueda conseguir, porque ha mejorado su condición hemodinámica, lo que sería lo ideal, que son las vías en miembros superiores, con accesos venosos convencionales. Esa es la vía que uno deja más tiempo, pero la vía intraósea o las vías en miembros superiores, en realidad uno trata de utilizarla la menor cantidad de tiempo posible. Es mucho menos que 24 horas. En general, a veces en las primeras horas ya se trata de reemplazar esa vía una vez que se logró el objetivo de la reanimación o una intervención operatoria o que se solucionó una situación que amenazaba la vida, uno trata de reemplazar esas vías iniciales. Ajá, y tiene que ser No, periférica corta y de grueso calibre. Teníamos la idea, a veces, por ejemplo, el catéter venoso central pudiera ser también una alternativa importante, pero tengo entendido que la CBC no reemplaza una vía periférica, ¿no? O sea, que tiene otro uso en todo caso en el escenario del trauma, ¿cierto? Sí, la vía central, si bien hay gente que es muy hábil en colocar vías centrales muy rápidamente a nivel yugular interno, a nivel subclavia, no es en promedio de los médicos emergentólogos, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de hospitales que tienen personal con formaciones muy heterogéneas. En líneas generales, en promedio, no es una vía que se pueda colocar de forma rápida y segura en general. Alguien puede tener experiencia y habilidad, pero no es una vía que se utilice inicialmente. Sí, de pronto, después de haber tenido otros accesos más de emergencia, puede ser una vía interesante cuando en las primeras horas de la atención del traumatizado, cuando ya se ha estabilizado o se han solucionado circunstancias que amenazaban la vida, por supuesto que es una vía interesante ya de más larga, a más largo plazo. doctor, no sé, a ver, para regresar con respecto a lo del IFAST, como veníamos mencionando, si bien es dependiente, porque si bien es cierto hay que saber hacerlo, eh, si identificamos un tórax a tensión, por ejemplo, he estado viendo comentarios, he estado participando en algunas eh, exposiciones y esto donde nos refieren que no es necesario incluso hacer ya no en la línea media clavicular, segunda este, arco costal, hacer una punción, sino que también podríamos hacer directamente ya la colocación del tubo de tórax. No sé si Exacto, esto Fran. Bueno, exacto. Una de las cuestiones que ha cambiado en el sentido tiene que ver con el sitio donde que siempre históricamente era por segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, se fue reemplazado por el cuarto, quinto espacio intercostal a nivel de línea medio axilar. Esto tiene que ver con lo que se conoce como el triángulo de seguridad, que es el sitio del tórax donde hay un menor espesor de músculos, es ese triángulo que está formado por la axila, por el músculo pectoral por adelante, el dorsal ancho por atrás, y donde solamente tenemos interpuesto el músculo serrato mayor, o sea, es un sitio donde la pared torácica es mucho de menor espesor y uno puede acceder más rápido a la cavidad pleural, porque la vía anterior tenía el problema de que a veces el paciente puede ser obeso, puede ser musculoso y puede haber incertidumbre con respecto a si uno realmente accedió a la cavidad pleural. Entonces, eso ya ha sido reemplazado por la ubicación más recomendable del cuarto o quinto espacio por la línea medio axilar, con la excepción del niño. El paciente pediátrico sí se sigue utilizando el segundo espacio por línea medio clavicular, porque obviamente la pared torácica tiene un menor espesor. Y eso con respecto a el drenaje ante la sospecha de un hematoras hipertensivo con catéter. Pero después hay otra cuestión que también ha crecido mucho y que sí está incorporado también, por supuesto, en la última edición de la TLS, en la décima y en la que va a aparecer ahora en la undécima, y es lo que se conoce como el drenaje a través de la toracostomía digital. Es decir, esto por supuesto que requiere un poco más de curva de aprendizaje, cierta formación quirúrgica, pero básicamente en el sitio donde uno va a colocar después el drenaje pleural, que sería cuarto o quinto espacio por línea medio axilar, uno
utiliza una incisión directamente, es un procedimiento quirúrgico abierto, una incisión en la cual va cortando piel, tejido celular, la parte muscular, hasta que llega al espacio pleural y lo atraviesa con una tijera o puede ser con el mismo bisturí por el borde superior de la costilla inferior, introduce el dedo y esta toracostomía digital, sí, obviamente provoca una descompresión más rápida, más efectiva de un neumotórax. Sería el método de elección. Lo que pasa es que a veces, bueno, depende también la formación del personal que esté habilitado para hacer este procedimiento. Ya es un procedimiento quirúrgico, no es percutáneo, sino que es quirúrgico, pero sería realmente el método de elección porque permite una descompresión más rápida del espacio pleural. Eso es lo primero, la descompresión para que el paciente supere la instancia de un neumotórax hipertensivo. Pero hay otro rol de la toracostomía digital y es el rol diagnóstico, porque muchas veces el paciente está con shock, uno piensa que el paciente tiene un neumotórax hipertensivo y en realidad lo que tiene el paciente es un neumotórax masivo. No siempre es fácil, en el ambiente de las emergencias, puede no estar disponible el ecógrafo para que uno distinga entre una u otra circunstancia, pero fíjense cómo la toracostomía digital, si es un neumotórax hipertensivo, obviamente va a mejorar la condición del paciente, y si es un neumotórax masivo, la toracostomía digital va a ser el diagnóstico porque cuando uno retire el dedo que introdujo va a salir sangre, por supuesto que uno va a colocar un drenaje pleural y después en base al débito, el gasto que tenga ese tubo de tórax, ese drenaje pleural y la condición hemodinámica del paciente, que cómo vaya respondiendo, cómo se comporte, bueno, uno verá cuáles son las conductas, si ese paciente va a poder simplemente con el tubo de tórax, el drenaje torácico y una reanimación ser suficiente o puede terminar con una toracotomía. Entonces, esto que bien menciona Frank son los cambios que ha habido con respecto a lo que es el manejo de la descompresión en el tórax. Muchas gracias, Ujú. doctor. Bien, Frank. Nuestro público puede hacer preguntas, puede levantar la mano y preguntar, o de repente también tener acceso al audio y hacer sus comentarios. Guillermo, también con respecto a la parte de cristaloides, y es que a pesar de la existencia y las ediciones de ATLS y de los múltiples, digamos, reuniones académicas que podemos hacer y las lecturas, pues obviamente el uso de cristaloides no es tan restringido como quisiéramos todavía en la actualidad. Y se sigue demandando altos volúmenes de cristaloides y sobre todo, como decías anteriormente y Fran también, en el prehospitalario. Entonces el paciente ya no viene con ciertos cambios. ¿Y cuántos cristaloides le habrán puesto en el camino, quizás antes de llegar a la emergencia? Y entonces ya tenemos un paciente a veces hemodiluido, un tanto encharcado, y obviamente nosotros tenemos que fijarnos bien en la hemodinamia del paciente. Y como dijo también el TOFA, no solamente son las funciones vitales del monitor, que eso es un factor importante, sino también hacer uso de algunos elementos como el lactato y la diferencia de bases. El uso de la sangre, por ejemplo. ¿En qué momento abrir nuestra caja de transfusión masiva e iniciar? Siempre en un paciente inestable, obviamente es mandatorio. Y además, el uso del lactato Ringer es factible, de hecho no todos lo tenemos, resulta ideal, pero esa actitud de hasta cuándo yo no irme y traspasar ese límite del uso de cristaloides o el abuso del mismo, ¿no? Para no perjudicar en todo caso la reanimación de mi paciente. Sí, exacto, Johan. Bueno, este es otro de los grandes temas que han provocado muchos cambios en estos últimos años, lo que tiene que ver con la reanimación del paciente, cómo se cambió, como lo mencionaba Frank, de ese paradigma de 2 litros de cristaloides para todo el mundo, pasó a ser, hoy en día la reanimación es selectiva. Es selectiva y tiene que ver, obviamente, como bien lo decía Johan, con la condición hemodinámica del paciente, tiene que ver también con el mecanismo del trauma, porque el paciente que de pronto tiene un traumatismo penetrante es un paciente en el cual uno va a intentar restringir más el aporte de cristaloides, a diferencia del paciente que tiene un traumatismo cerrado o un traumatismo de cráneo, donde ahí sí que nos interesa tener una sistólica de no menos de 100, 110 milímetros de mercurio, porque sabemos que el cerebro, el tejido nervioso central, es muy susceptible a lo que se conoce como segundo golpe, es decir, aparte de lo que es el traumatismo de cráneo en sí, el hecho de tener una hipoperfusión, el shock, eso provoca un daño agregado al traumatismo de cráneo en sí. Pero sacando lo que es traumatismo de cráneo, en el resto de los traumatizados lo que se busca justamente es una restricción al mínimo de los cristaloides, a punto tal de que el paciente que está hemodinámicamente normal es un paciente en el cual solamente se aportan bolos de 250 centímetros de rigelatato como para mantener la vía venosa. Siempre se habla de rigelatato porque teóricamente tendría una leve supremacía en ventaja sobre la solución salina, en el sentido de que tiene una menor tendencia a provocar acidosis.
prácticamente es la diferencia fundamental, pero no es que no deba usarse solución salina, sino que muchas veces no hay rigelatato, entonces se utiliza solución salina. Cuando uno evalúa a estos pacientes, en general hoy en día se habla que si el paciente está normal hemodinámicamente, son pacientes a los cuales uno prácticamente le va a aportar solamente 250 centímetros de rigelatato para ver cómo reacciona, es decir, si se mantiene en esa misma condición. Ahí hay un tema importante y es cuando uno considera que un paciente está normal hemodinámicamente. Y siempre ha habido valores que son tradicionales de una sistólica superior, una tensión arterial sistólica superior a 90, una frecuencia cardíaca inferior a 120, pero hay que considerar también lo que se conoce como índice de shock. El índice de shock, la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial, es un elemento que se ha agregado para también clasificar a los pacientes, y un índice de shock inferior a 0,8, o sea, la tasa de la frecuencia cardíaca de ese paciente sobre la tensión arterial, y si es inferior a 0,8, uno podría concluir que ese paciente estaría normal hemodinámicamente. A esto hay que agregarle también lo que recién decíamos del dosaje de la gasometría, fundamentalmente el déficit de base, donde lo ideal es que el paciente tenga un déficit de base inferior a 6 y el lactato inferior a 2,2. Esas son cuestiones también de laboratorio a las cuales uno apela para calificar a un paciente. Y a todo esto, que son valores de un determinado momento, uno le agrega lo que viene a continuación, que es la respuesta dinámica, es decir, cómo se comporta el paciente cuando uno administra 250 a 500 centímetros de rigelatato. Fíjense cómo antes, solamente con la tensión arterial, uno evaluaba a un paciente y ahora uno le va agregando más elementos, porque todo suma para que uno pueda calificar a un paciente como normal o anormal hemodinámicamente. Hay una cuestión importante, y es que en estos pacientes hay que considerar también la clínica del paciente, en el sentido de si hay signos de descarga adrenérgica. Es decir, uno puede tener un paciente joven, pero los pacientes jóvenes muchas veces son engañosos por la reserva fisiológica que tienen. El paciente joven puede tener una tensión arterial sistólica de 100, pero estar sudoroso, estar con un pulso acelerado, débil, y puede tener inclusive alguna alteración de la conciencia, como es cierta tendencia a la obnubilación o bien a la irritabilidad. Son pacientes que a veces son roturados como que ha consumido tóxicos, está alcoholizado, que ha tomado drogas, y en realidad esa irritabilidad tiene que ver con el shock encubierto. Entonces fíjense cómo uno cada vez recaba una mayor cantidad de información y de datos para calificar a un paciente como normal o anormal hemodinámicamente. El paciente que uno piensa que está normal, solamente con un bolo de 250 centímetros de cristaloides, preferentemente rigelatato, es suficiente para empezar. Pero cuando uno advierte algún signo que haga pensar que ese paciente está anormal, es donde esos son los pacientes que uno va a reanimar con 500 a 1000 centímetros de rigelatato. Esto, por supuesto, que es variable, ya les digo, depende si es un traumatismo penetrante, si es un traumatismo cerrado. O el traumatismo cerrado, donde uno sospecha que puede haber un traumatismo del cráneo, uno va a ser un poco más agresivo. El traumatismo penetrante trata de manejarlo solamente con 500 centímetros de rigelatato y ir viendo cómo va respondiendo ese paciente. Lo que pasa es que estos pacientes, de modo ideal, uno ya tiene el ecógrafo en la mano, el traductor, y busca si hay líquido libre en el abdomen, busca si hay neumotórax, si hay hemotórax. Entonces, uno trata de reunir cada vez una mayor cantidad de datos para ponerlos en esa bolsa y ver cómo continúa con la reanimación. En general, hoy en día hay una tendencia a no sobre reanimar con cristaloides, y cuando un paciente no responde rápidamente a la infusión inicial de cristaloides, pensar que ese paciente, hasta que se demuestre lo contrario, podría estar sangrando, y en ese caso uno ya va poniendo notificación al banco de hemoterapia. Después hay una cuestión importante, es que obviamente no todos los hospitales son iguales, no todos tienen el mismo banco de hemoterapia nutrido. No en todos lados se puede aplicar un protocolo igual de transfusión masiva, porque hay que cuidar los recursos. Y con respecto a cuándo indicar una transfusión masiva, bueno, hay muchos scores, de los cuales obviamente uno de los más populares y más conocidos es el score de Núñez y colaboradores del ABC, donde uno lo que considera es una sistólica inferior a 90, una frecuencia cardíaca superior a 120, una ecografía positiva, o sea, con la presencia de líquido libre en tórax o en abdomen, y un traumatismo penetrante. Fíjense que tenemos 4 puntos a valorar. Cuando hay 2 o más de estos puntos, teóricamente esto influiría como puntos a favor de que ese paciente pueda requerir una transfusión masiva. Pero revisiones posteriores han mostrado que muchas veces, en algunos casos, se produce una sobreindicación de la transfusión masiva, porque son pacientes que se los reanima y rápidamente mejoran, y entonces se salen de esos criterios que uno tenía para indicar inicialmente la transfusión masiva. Entonces, estas son cuestiones que hay que valorar en cada paciente en particular.
y también Claro. teniendo en cuenta el lugar donde uno está trabajando. Ujú. Gracias, Guillermo. Giovanni, hace una pregunta. Giovanni, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario y, bueno, Perfecto. felicitar a Frank por la exposición y también la presencia de los comentarios exactos del doctor Guillermo que siempre nos nutren, ¿no? Quería comentar, pues, que como ya expusieron, ¿no? Si nosotros manejamos a los pacientes traumatizados, ¿no? Adecuadamente y rápidamente, pues vamos a generar la recuperación de esos pacientes en un 100% sin ningún problema, sin ninguna secuela. Y de verdad, o sea, esto es algo que quiero recalcar, ¿no? Para que todos los estudiantes y todos los cirujanos que estaban participando, pues, tengan en mente y bien presente. Así que y bueno, también quería preguntarle al doctor Guillermo, ¿cuál es la experiencia que tienen ellos con el uso de sangre total, ¿no? Ahora que la Sociedad Panamericana está haciendo un nuevo estudio a nivel de Sudamérica, pues nosotros, por ejemplo, no tenemos sangre total. Así que quería saber cómo están en Argentina y bueno. También recalcar el tema del manejo prehospitalario de los pacientes politraumatizados, ya que es cierto que nosotros no tenemos un buen manejo de estos pacientes y un ejemplo claro es cómo lo manejan en Estados Unidos. En Estados Unidos ya los paramédicos, ni siquiera médicos, colocan reboa, ¿no? Identifican estas lesiones examinantes y salvan vidas, salvan a pacientes jóvenes, ¿no? Ya sabemos que el trauma es la principal causa en menores de 40 años y los dejan sin secuela, ¿no? ¿Y qué opina al respecto, ¿no? De entrenamiento de personal de salud ¿no? O paramédico para todo este uso de estrategias para evitar secuelas en los pacientes traumatizados? Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Gracias por tu comentario y además también tu consulta. Yo, primeramente, para decirte, sí, pues son mundos ideales y son realidades completamente distintas. Se da mucho hincapié en la parte prehospitalaria, e incluso también conocemos lo del control de daños en la fase cero y en la etapa prehospitalaria. O sea que esa etapa resulta muy vital, muy importante para evitar sobre todo secuelas, para que el paciente nos llegue a la emergencia manejado adecuadamente para que continúe en ese manejo ideal y la recuperación del mismo. Sí, pues nos falta muchísimo que hacer. Nos han dado algunas pautas importantes, por ejemplo, en la parte del manejo de la hemorragia externa, en la parte del manejo de la región cervical, por ejemplo, que no debemos olvidar. Pero claro, nos falta aún todavía mucho camino que recorrer. Con respecto a la sangre total, también sí, pues ha habido ciertos cambios últimamente. Guillermo, a ver tu opinión respecto a esto que nos ha consultado Giovanni y nos ha comentado. Sí, gracias Giovanni. No, bueno, totalmente en línea con lo que está comentando Johan. Lamentablemente, muchos países latinoamericanos como el nuestro y Argentina no es la excepción. Muchas oportunidades no se cuentan con todos los recursos que hay de pronto en otros países para poder realizar el manejo inicial del traumatizado. Entonces, el catéter de Reboa no se utiliza en nuestro país, no está disponible en los hospitales públicos, que son los hospitales de la sanidad pública, que son los que reciben al traumatizado. Eso es algo que uno lo conoce por la bibliografía, por las referencias, pero es algo de lo que uno no dispone. Con respecto al sistema, algunos sistemas son medicalizados con médico en la ambulancia, el prehospitalario, otros son con paramédicos o con enfermeros, entonces eso cambia la posibilidad de realizar más procedimientos invasivos o menos procedimientos invasivos. En general, cuanto más más limitado es un servicio prehospitalario por el entrenamiento del personal y por la disponibilidad de recursos materiales, el manejo va a ser más minimalista, va a ser simplemente cargar y llevar, con las medidas básicas iniciales de tratar de asegurar la cadena de la supervivencia para que el paciente llegue hasta el centro asistencial. Y después, bueno, ya en el centro asistencial hay muchas cuestiones que nosotros no disponemos. Por ejemplo, al ingreso no tenemos sangre entera. Lo de la sangre entera en nuestro país existió hace varias décadas atrás, cuando yo hice la residencia de cirugía general, en la década del 90 teníamos sangre entera,
de hecho venía una hemorragia digestiva o un paciente que tuviese un sangrado de cualquier tipo, no solamente trauma, y administrábamos sangre estera, pero después los bancos de hemoterapia fueron cambiando y por una cuestión logística fueron dividiendo a la sangre los distintos hemocomponentes. Eso llega hasta el día de hoy y es muy difícil de revertir toda esa organización logística que ya está instalada, más allá de las ventajas que son reconocidas por todos nosotros, del uso de la sangre entera, de todo punto de vista, no es una realidad a la cual esté accesible en nuestro país hoy en día. Puede haber alguna excepción, pero no es la regla para los hospitales públicos que haya sangre entera. Después, cuando uno se enfrenta con estos pacientes, no tiene tromboelastograma para poder definir cuál es el perfil de coagulación que este paciente tiene. Hay pacientes que ya ingresan coagulopáticos al hospital y uno piensa cuánto va a transfundirle de sangre, cuánto va a transfundirle de glóbulos, de plaquetas, de crioprecipitados, de otros factores de coagulación. No tenemos el tromboelastograma. Eso no está presente en la gran mayoría de los hospitales públicos, está presente en algunos hospitales privados, pero no es a donde van los traumatizados, sino que los traumatizados van a los hospitales públicos fundamentalmente, sobre todo en el manejo inicial. No hay cell saver, el recuperador de sangre, que nos permita reinfundir la sangre de los pacientes que tienen una hemorragia importante, sobre todo los que tienen hemorragia en el tórax, que es una de las indicaciones más frecuentes o más clásicas, más emblemáticas de lo que es la autotransfusión. Entonces, todas estas cuestiones van limitando muchas veces lo que tiene que ver con el manejo inicial de la hemorragia. Tampoco la mayoría de los hospitales no tienen angioembolización de emergencia. En fin, estas limitaciones a uno ya le configura un plan diferente de manejo. Es importante que uno sepa con qué cuenta y con qué no de antemano. Entonces, bueno, uno trata de hacerse fuerte con lo que uno tiene a mano para tratar de asegurar la cadena de supervivencia del paciente. Esta situación emblemática es lo que alguna vez ya hemos llamado, porque es algo que se repite en muchísimos países de Latinoamérica, lo hemos llamado control de daños latinoamericanos, porque uno hace realmente lo que puede con lo que tiene. Entonces, fíjense cómo en muchas de las cuestiones que son hoy en día mencionadas, como el estándar, a lo que se apunta, uno lamentablemente no las puede alcanzar, tiene que quedarse un escalón más abajo, pero bueno, trata de aprovechar al máximo lo que sí tiene. Ujú. Claro, Guillermo, completamente de acuerdo. Aníbal Pinchi, un exresidente de nuestra, bueno, de la Escuela Quirúrgica del Hospital de Lima Este Vitarte, también bueno, nos escribe, nos dice buenas noches a todos, felicidades, obviamente, nuevamente felicitaciones a Frank por su brillante exposición. Y pregunta acerca de que, bueno, se ha encontrado que el uso de corticoides en altas dosis en el preoperatorio de la parotomía de emergencia provoca una mejoría en el posoperatorio. Bueno, no sé si lo ven factible el uso de este mismo y protocolizarlo en la etapa preoperatoria en caso de trauma. A ver, Guillermo. No, sí, gracias. No, bueno, es una línea interesante de investigación y que posiblemente tenga cambios en el futuro, como todo va cambiando, ¿no? Uno siempre tiene que estar abierto a todo lo que pueda mejorar el resultado de los pacientes, pero no es algo establecido en forma clara hoy en día. El uso de los corticoides de pronto sí tuvo su valor para otro tipo de shock, como por ejemplo el shock séptico, sin que fuera una de las herramientas, digamos, en las cuales, por supuesto, se base fundamentalmente el éxito para el manejo del shock séptico, pero en el trauma no tiene todavía un uso claro, comparado obviamente con las otras cuestiones relacionadas con el control de daño resucitativo, el control de daño quirúrgico y las prioridades que uno siempre enfoca cuando trata el ABC. Puede haber en el futuro, obviamente, alguna cuestión que pueda influir en los corticoides o algún otro tipo de inmunomodulador, porque se sabe que la respuesta de los distintos pacientes al trauma, aparte de lo que es obviamente lo que uno les hace para el control de sangrado, para el control de las lesiones, con la reanimación, con las conductas quirúrgicas, hay también una cuestión de la inmunidad y de la respuesta inflamatoria del paciente para el curso que el paciente después tiene. Hay pacientes que tienen después, más allá de lo que uno les haga inicialmente, hay más posibilidades o menos posibilidades, o una mayor o menor tendencia a desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algunos desarrollan una respuesta en más, otros desarrollan una respuesta en menos. Entonces, nunca hay que cerrar puertas a otro tipo de drogas o tratamientos médicos, como pueden ser los corticoides, u otro tipo de inmunosupresores que ojalá pudieran ayudar a estos pacientes, sobre todo con lo que tiene que ver con la evolución que los mismos tienen después a mediano plazo, ¿no? Cuando uno ya detuvo el sangrado, pero el paciente comienza a estar expuesto a otro tipo de cuestiones, otras amenazas, como es la infección o como es justamente la propia respuesta inflamatoria. Es un campo interesante, pero no es algo que esté establecido todavía en lo que es el manejo inicial del traumatizado. Ujú. El uso
cuestiones así puntuales, la parte con respecto a la tomografía, el uso de la tomografía en la emergencia, con contraste o sin contraste, y cuándo usarlo, como parte de las imágenes que debemos tener en cuenta en el manejo, quizás de repente en la revisión secundaria, ¿no? Siente un paciente que está estable, tenemos la idea de que el paciente estable va a tomografía y que esta puede ser y debería ser completa y de repente debe ser también con contraste, ¿no? Si el paciente está inestable, existían algunos estudios que también mencionaban que podía ser factible hacerlo con contraste y en una tomografía total, siempre y cuando tenemos esa asistencia en la zona de donde se hacen las imágenes, o sea, obviamente si el paciente se encuentra inestable, y es solo en ese caso, ¿no? A ver, ¿qué nos decís? ¿Qué opinas, Guillermo? Sí, exacto, Johan. Bueno, históricamente siempre se ha recomendado la tomografía para pacientes hemodinámicamente compensados. Hay una línea de pocos centros, algo que no se puede reproducir en todos los lugares, generalmente son los centros de mayor complejidad, que tienen protocolo de tomografía para pacientes descompensados. Generalmente se trata de pacientes, se trata de lugares donde el tomógrafo está muy próximo a la sala de emergencia, de modo tal de que la reanimación del paciente continúa cuando el paciente es trasladado al tomógrafo. Son protocolos de una tomografía rápida, tomógrafos rápidos, y el protocolo en la administración del contraste también tiene una forma de ser aplicado que permite optimizar al máximo el tiempo. Son protocolos como por ejemplo el de split bolus, en los cuales realmente la tomografía es muy rápida y se busca recabar la información imprescindible como para decidir conductas quirúrgicas y ver qué inventario de lesiones tiene el paciente. Pero ahí volvemos a lo que recién decíamos. Yo creo que la mayoría de los centros en Latinoamérica no cuentan con la posibilidad de hacer una tomografía en un paciente descompensado, entonces volvemos a la indicación tradicional de tomografía para pacientes compensados, pacientes por supuesto que tienen que estar acompañados por nosotros permanentemente, porque todo paciente, aunque esté compensado, puede cambiar dinámicamente, puede cambiar su condición. Y la tomografía, hay dos tipos de tomografías en el traumatizado: la tomografía de tipo selectivo, donde de pronto en base al examen físico, en base a la ecografía, al IFAS realizado previamente y a la condición hemodinámica, uno de pronto puede dirigir la tomografía más a un sector corporal que a otro. Y después también están, por supuesto, las indicaciones de la llamada tomografía de cuerpo entero. Hay pacientes que, por la magnitud del trauma, generalmente se trata de colisiones vehiculares a alta velocidad, caídos de altura, pacientes con heridas de arma de fuego múltiple, o el paciente que tiene un traumatismo cráneo grave y donde el examen físico no es confiable porque el paciente está inconsciente. Esos pacientes califican para una tomografía de cuerpo entero, la cual, por supuesto, que también hay varios protocolos, algunos que optimizan el uso de las dosis, del contraste, y otros optimizan el uso del tiempo. Bueno, eso son ya una cuestión más técnica, más fina, más precisa con lo que es la realización, especificaciones técnicas de la realización de la tomografía, pero básicamente sí, hay circunstancias en las cuales la tomografía debe ser de cuerpo entero y otras veces que se puede hacer una tomografía más selectiva, solo de abdomen, solo de tórax y abdomen. El contraste endovenoso es fundamental porque es el que más se utiliza. Hay alguna utilización mucho más específica para contraste por vía rectal, para contraste con fase tardía, para el contraste por vía de sonda vesical, contraste urinario, y en algunos casos inclusive a veces nosotros también utilizamos el contraste oral, pero son circunstancias ya mucho más específicas de ciertos sectores, ¿no? Donde uno quiere descartar una lesión. Pero el contraste endovenoso debe ser sistemático en el paciente que tiene un traumatismo en el cual uno quiere descartar todo tipo de lesiones traumáticas porque nos permite dar información acerca de focos de sangrado que todavía pueden no estar descompensando al paciente. A veces el sangrado está contenido, muchas veces son pacientes jóvenes que tienen una reserva fisiológica importante que de un modo engañoso pueden parecer que están mejor de lo que realmente están. Entonces uno va al tomógrafo con un paciente que está compensado en los valores de la condición hemodinámica, y cuando uno está haciendo la tomografía con el contraste ve que hay una extravasación. Bueno, ese paciente a nosotros nos obliga a tomar una conducta rápida con respecto a una conducta quirúrgica, o en el mejor de los casos, si uno tuviese la posibilidad, una conducta de angiografía embolización. Lo cierto es que si uno no toma una conducta con respecto a esa extravasación de contraste, ese paciente acabará transformándose en un paciente con shock, y uno quiere adelantarse a ese tipo de circunstancias para disminuir la mortalidad. En la utilización del contraste hay mucho para hablar, en el sentido de que siempre hay un excesivo temor sobredimensionado a las cuestiones relacionadas con a la alergia, a la utilización del contraste, la cual afortunadamente es muy rara, obviamente que siempre en estas circunstancias lo principal, si bien uno tiene que estar, por supuesto, atento y preparado para tratar cualquier tipo de reacción de efecto colateral de contraste endovenoso, acá lo número uno tiene que ver con el diagnóstico de las lesiones, con detectar un sangrado oculto y con tratarlo en consecuencia. Es mucho más posible que se pase por alto, si uno no hace el contraste endovenoso, un sangrado activo
intracavitario que después puede provocar graves consecuencias en el paciente, a que de pronto pudiese producirse una reacción adversa al contraste. Esas son cuestiones que, bueno, deben ser siempre tenidas en cuenta. Quizá haya un paralelismo en ese sentido con lo que es los estudios por imágenes en la embarazada. Muchas veces la embarazada es sometida a una menor cantidad de estudios de lo que podría estar indicado por ese temor relacionado con el Sí. efecto adverso o colateral sobre el feto, cuando en realidad lo mejor para la madre va a ser lo mejor para el feto si uno puede diagnosticar y tratar adecuadamente todas las lesiones que pueda tener la madre. Ujú. Las heridas penetrantes en la región cervical, ¿qué conductas tener en cuenta? Cuando hablamos en la etapa de manejo de la hemorragia externa, por ejemplo, conocemos el uso del balón hidrostático, el uso de la sonda Foley, como que es un instrumento interesante que nos ayuda justamente a tratar en esas heridas, ya que el cuello es una región anatómica muy compleja y obviamente incluso muchos de los cirujanos recorremos un tanto a esta región porque podemos quizás el temor de repente de intervenir más y hacer más daño. Si nos llega la emergencia con una herida sanguinante a través de energía cervical, ¿qué hacer? ¿Qué medidas iniciales tomar? Bueno, ahí acabas de introducir, Johan, otra cuestión que también ha ganado mucha aceptación en estos últimos años, y es el uso de la sonda Foley. No solamente en el cuello, sino para muchos otros sitios del organismo donde hay un sangrado activo. Es un método sencillo que realmente permite solucionar muchas situaciones de modo transitorio. A veces con eso se detiene un sangrado y al paciente se lo puede estabilizar, inclusive se le puede hacer una tomografía para ver exactamente qué lesiones tiene. Las heridas cervicales siempre entrañan el doble riesgo de la doble A, ¿no es cierto? Por un lado, lo que tiene que ver con el sangrado, que uno intentará cohibir con la compresión externa con la mano, o bien con la colocación de una sonda Foley, y por otro lado, obviamente, la amenaza de la vía aérea. Siempre que hay un sangrado importante en el cuello, hay que tener en cuenta que está amenazada la vía aérea, porque puede crecer un hematoma que comprima y desvía la vía aérea y después torne más difícil el control de la misma con una intubación orotraqueal. Y también puede ocurrir que el mismo sangrado, así como es externo, pueda estar volcándose en la vía aérea si hay una lesión asociada. Entonces, en estas circunstancias, uno trata de controlar el sangrado externo con la compresión o con la sonda Foley y trata de asegurar la vía aérea. Muchas veces estos pacientes requieren una intubación orotraqueal para proteger la vía aérea mientras se lo termina de compensar, de estudiar. Muchos de estos pacientes uno trata de hacer una tomografía con contraste para descartar justamente qué tipo de lesión vascular hay. A veces no se puede, por la circunstancia dramática nos obliga a intervenirlo rápidamente, pero en líneas generales uno busca cubrir esas dos prioridades de amenaza de muerte, ¿no es cierto? Asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal y controlar el sangrado externo hasta que se defina si ese paciente se controla el sangrado y se puede hacer una tomografía con contraste, o si a veces lamentablemente debe ser llevado a quirófano. Hay una cuestión importante en lo que tiene que ver con el cuello, que obviamente uno intenta solamente hacer las maniobras quirúrgicas que aseguren la supervivencia del paciente. Por ejemplo, como cirujano de urgencia en general, uno no, si hay una lesión grave de la laringe, no intervenimos sobre la misma, sino que hacemos, esto lo menciono como ejemplos de cómo uno busca lo que tú decías, Johan, de evitar daño colateral, de evitar más morbilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay una lesión grave de laringe, uno no procede a una reparación compleja de la laringe, sino que hace una traqueostomía para desfuncionalizar la vía aérea. Las lesiones venosas muchas veces uno procede a la ligadura, es difícil a veces las reparaciones venosas en el cuello. Yo creo que lo más desafiante que le puede tocar a un cirujano de urgencias, que no es un especialista, no es un cirujano de cabeza y cuello, ni es un cirujano vascular, pero debe resolver la situación, son las lesiones de los vasos carotídeos, porque obviamente ahí se impone la necesidad de una reparación, debido a que sabemos que la ligadura se asocia con una alta incidencia de complicaciones neurológicas, del riesgo de stroke y de mucha discapacidad. Y entonces, bueno, esas son quizás las circunstancias más desafiantes para un cirujano de emergencias. Después, en general, uno trata de manejar el cuello con las conductas más simples posibles, como siempre ocurre en el trauma, que uno trata de simplificar lo más que se pueda para que el manejo sea mucho más seguro para el paciente. Utilizamos mucho la traqueostomía, a veces hay una lesión en la tráquea y uno la convierte en traqueostomía, o hay una lesión compleja en la laringe, uno no se mete con la laringe y hace una traqueostomía de modo distal para de esa forma de funcionalizar la vía aérea. Las lesiones de faringe y de esófago obviamente son más accesibles porque se trata de suturas, eventualmente uno va a dejar bien drenada la zona. Son lesiones que aun cuando hay una fístula de esófago en el cuello, el comportamiento es bastante benigno, entonces uno deja el cuello bien drenado. Y en líneas generales, creo que volviendo a lo que dijimos antes, lo más desafiante y lo más complejo que puede enfrentar un cirujano general de urgencias,
que trata de un traumatismo penetrante en el cuello son las lesiones de los vasos carotídeos. Uno busca ayuda, si por supuesto tiene la posibilidad de llamar a un cirujano vascular, y en general trata de resolverlo del modo más sencillo posible. El uso del sham, es decir, colocar un dispositivo con un sustituto que sea un catéter dentro de los vasos carotídeos, es atractivo por la simplicidad técnica, pero no tiene los buenos resultados que sí tiene, o es mucho más transitorio la permeabilidad de ese vaso comparado con otros sectores de la economía, como son los miembros, como es el abdomen, comparado con el cuello. En el cuello se tapan, se obstruyen más rápidamente y bueno, ahí volvemos al riesgo del accidente cerebrovascular. Pero bueno, podría ser una opción en circunstancias dramáticas, al menos hasta que ese paciente pueda ser trasladado a un sitio o pueda ser manejado por un cirujano vascular, obviamente ya en un poco de mejor condición hemodinámica del paciente. Esto, bueno, quizás sea un pantallazo muy, muy breve, muy acotado, Johan. Es todo un tema aparte, ¿no? Traumatismo de cuello, pero como para dar idea de que como cirujanos generales y de urgencia podemos, con esas conductas minimalistas, ante un traumatismo grave, penetrante del cuello, salvar la vida del paciente. Sí, sí, de hecho, el temor del cirujano, y me ha pasado a mí, de esa específicamente esa región, ¿no? Importante. No es que le corremos, sino que también derivamos siempre a un especialista de cabeza y cuello. Pero esto no está a las 2 de la mañana en una emergencia, ni el cardiovascular tampoco a las 2 de la madrugada o 3 que nos viene un paciente, ¿no? Entonces tenemos que asumir esos desafíos, ¿no? Y tenemos que obviamente estar preparados para ello, ¿no? El doctor Rubén Sosa, él es residente de primero, ya casi excediendo a segundo año, próximo mes, y nos hace una pregunta. Bueno, felicitaciones nuevamente, doctor Fran, por su exposición, a ti, Guillermo, también por tu disertación, y nos hace la pregunta acerca de las indicaciones de la toracotomía de reanimación en emergencia. Sé que tienes mucha experiencia en ello, es, es casi poquísimas y escasísimas veces que hemos tenido, que se tiene oportunidad, creo que en las emergencias, hacer una toracotomía de emergencia, ¿no? Pero tienes algunas indicaciones específicas cuando tengamos que decidir hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son estas indicaciones? ¿O cuáles serían? Bueno, es un tema enorme, daría, ¿no? para charlarlo en Sí, otra sesión, y ya que, bueno, un tema que siempre motiva mucho interés, y sobre todo en los cirujanos jóvenes. Eh, bueno, siempre se ha dicho que la toracotomía de reanimación solamente debería ser realizada cuando se pueden cumplir las llamadas 4E. La primera E tiene que ver con la experiencia, es decir, es un procedimiento en el cual no se puede improvisar, tiene que ser hecho por alguien para que realmente tenga efectividad y se justifique, dado que es un procedimiento muy extremo, muy cruento, con mucho riesgo, para mucha exposición para el personal de salud, para que tenga un cierto grado de cierta chance de supervivencia del paciente, debe ser aplicado del modo más efectivo posible. Entonces tiene que haber experiencia. Es un procedimiento que debe ser hecho en ese momento por el más experimentado del equipo, y que tiene que ser alguien que lo haya hecho previamente. La segunda cuestión tiene que ver con el entorno. El entorno tiene que ver con el lugar donde estamos trabajando, tiene que estar preparado para eso. Es decir, el resto del personal tiene que estar al tanto de cómo asistir al cirujano que está haciendo una toracotomía de reanimación, el emergentólogo, el resto del personal de enfermería. Esto es un trabajo en equipo, es impensado que alguien pueda resolver esta situación por sí solo, porque es algo es un procedimiento donde cada segundo cuenta. Entonces el entorno tiene que estar preparado previamente, y eso vuelve a requerir, como lo dijimos al principio, con los equipos de trauma, ensayos y simulacros previos para que uno realmente pueda reproducir lo mejor posible este procedimiento. La tercera E tiene que ver con el equipo material. Para poder hacer la toracotomía de reanimación uno tiene que disponer de una caja de tórax realmente en la sala de emergencia, que tiene que tener separador intercostal de fino quieto, tiene que tener pinzas largas, tiene que tener clamps vasculares, porque cuando uno hace una toracotomía de reanimación puede encontrarse con un taponamiento cardíaco, que puede ser algo que no requiera demasiada cantidad instrumental para su manejo, el drenaje del taponamiento. De pronto uno se encuentra por debajo con un orificio cardíaco que lo ocluye con una sonda Foley hasta que el paciente llegue a quirófano. Pero uno puede encontrarse con otro tipo de lesiones, una lesión en el pedículo del pulmón, una lesión de grandes vasos que requiera la colocación de algún tipo de clamp. Entonces es necesario tener una caja que tenga instrumental largo, instrumental vascular, clamps con angulado, en fin, eso hay que tenerlo previsto previamente. Y la cuarta E, no menos importante que todo lo demás, tiene que ver con la evolución en minutos de la parada cardíaca. Hay muchos protocolos que son diferentes. Siempre se ha dicho que no hay una guía universal de cuándo indicar una toracotomía de reanimación, porque eso depende de protocolos institucionales de distintos lugares. No hay una guía universal, sino que lo que hay son resultados en toracotomía de reanimación. Entonces,
el tiempo en minuto es un tema crucial porque eso influye en la sobrevida. Hay protocolos que contemplan no más de 5 minutos de un paciente con una herida que ha provocado una exsanguinación a nivel de cuello o extremidades, no más de 10 minutos de un paciente que viene siendo reanimado por un trauma cerrado y no más de 15 minutos de un paciente que viene siendo reanimado por un trauma penetrante. Siempre al trauma penetrante es al que se le da más crédito porque es el que tiene más posibilidades de sobrevida, debido a que en el trauma penetrante generalmente la lesión suele estar localizada en el tórax o en el abdomen. Si está localizada en el tórax, uno ingresa al tórax y puede drenar el taponamiento, puede colocar algún clamp que haga alguna hemostasia, o puede colocar un packing dentro del tórax y de esa forma está accediendo no solamente a la reanimación, sino a la lesión local. Si el traumatismo está en el abdomen y uno ingresado por el tórax, bueno, al menos puede ocluir la aorta y parar el sangrado que está en el abdomen. En cambio, el traumatismo cerrado, que es el que tiene los resultados más pobres, el paciente con traumatismo cerrado y una parada cardíaca tiene una alta chance de tener un traumatismo grave de cráneo. Muchas veces paro cardíaco de estos pacientes está relacionado con una lesión del tronco, una lesión devastadora a nivel craneano, y por supuesto que es poco lo que se puede hacer con una toracotomía de reanimación. En muchos protocolos, cuando hay el paro es por un traumatismo cerrado, comienzan con la intubación traqueal, con el masaje cardíaco convencional y con el drenaje de ambos emitoras, pensando que puede tratarse de un neumotórax hipertensivo. Si al cabo de 2 minutos, ese es el protocolo que figura en la última edición de la TLS, si al cabo de 2 minutos con esa reanimación convencional, que incluye el drenaje pleural bilateral, no se obtiene una respuesta favorable, se pasa a la toracotomía de reanimación. Pero en líneas generales, hoy por hoy la principal indicación de la toracotomía de reanimación es en pacientes que tengan un traumatismo penetrante y que el paro cardíaco no exceda los 5 a 10 minutos de evolución, teniendo sí algún tipo de reanimación prehospitalaria. En general, para que uno proceda con este tipo de toracotomía de reanimación, el paciente tiene que haber tenido algún signo vital o algún signo de vida en la escena o en el traslado. Si el paciente ya en la escena no tenía ningún tipo de signo vital ni de vida, en general, bueno, cuando llega la posibilidad de sobrevivir es prácticamente nula y es declarado fallecido. Y hay un elemento, como verán, es un sector que tiene muchos grises, sobre todo porque muchas veces uno está tratando con pacientes jóvenes y con trauma penetrante. El paciente joven con trauma penetrante es el que puede tener un poco más de posibilidad de sobrevida. Entonces uno trata de estirar para ese grupo de pacientes y no de pronto para un paciente añoso o para un paciente con traumatismo de cráneo, sino que el paciente joven con trauma penetrante uno trata de estirar lo más posible las indicaciones de la toracotomía de reanimación. Un elemento que ha aparecido en los últimos años, que se ha incorporado a los protocolos, que tienen que ver con las guías de cuándo hacer una toracotomía de reanimación o no, es la ecografía. Fíjense cómo una vez más la ecografía vuelve a prestarnos una importancia, y en este caso, ¿para qué? Para ver si hay contractilidad cardíaca, porque hay protocolos, hay varios protocolos, como por ejemplo el protocolo de la Asociación de Trauma del Oeste de los Estados Unidos, donde si el paciente cuando ingresa está en parada cardíaca, es un paciente que cuando uno se le hace la ecografía no tiene motilidad cardíaca, no hay ningún tipo, el corazón está totalmente inmóvil y no hay un taponamiento cardíaco, ese paciente es declarado fallecido. Y esto tiene que ver, volvemos a lo anterior, de que los que tienen más posibilidades de sobrevida al tener un paro por trauma es el trauma penetrante, el penetrante, y dentro del penetrante el torácico, y dentro del torácico el que ha provocado un taponamiento cardíaco y no una exsanguinación por una lesión de grandes vasos. Fíjense cómo es como un embudo donde va disminuyendo la posibilidad de sobrevida cuando uno va considerando el mecanismo del trauma. Uno en la práctica realmente muchas veces ve un paciente joven, ve un paciente que nos refieren que en la ambulancia tenía algún signo vital, así sea un movimiento de gasping o un movimiento de contractilidad muscular, y uno hace la toracotomía de reanimación. Pero fundamentalmente, cuando estira la cuerda al máximo de hacer este procedimiento, lo hace, por supuesto, en el penetrante torácico y en el paciente joven. Y una cuestión que uno siempre la menciona con los residentes, que es con los que uno trabaja, y es que cuando uno va a hacer la toracotomía de reanimación, la prioridad no es la A, ni la B, ni la C, sino que la prioridad es la P de protección personal. Lleva solamente unos segundos, como decía Frank al principio, no solamente colocarse guantes, hay que colocarse una máscara para la protección completa, hay que colocarse camisolín, hay que colocarse doble par de guantes, porque los guantes se rompen, y hay que manejarse con mucho cuidado con el resto del personal para evitar un accidente punzocortante. Si cada vez que se hace una toracotomía de reanimación alguien va a salir con un accidente laboral, obviamente el procedimiento va a perder mucho de lo que tiene que ver con las ventajas que podría tener. Da para, Johan, para todo un tema aparte. Si quieren, Sí, eso en algún momento se puede plantear sí. en alguna futura sesión, nada más que toracotomía de reanimación, porque
Hay muchas más cosas de las cuales se puede hablar. Sí, En nuestro así hospital hay una experiencia grande a lo largo de muchos años, no de pronto de 1 o 2 años, y realmente la experiencia que uno puede transmitir es que en más de 80 toracotomías de reanimación, los únicos sobrevivientes que tenemos son traumatismo penetrante, no tenemos ningún sobreviviente con traumatismo cerrado, y de los sobrevivientes que tenemos con traumatismo penetrante, la gran mayoría, 95%, son penetrantes torácicos. Realmente, si bien la serie que uno tiene es menor a la que pueda haber con cientos de casos de centros o estudios multicéntricos, a pesar de esa diferencia en el número, sí se respetan los porcentajes y qué grupo de pacientes es el que sobrevive, ¿no? Eso llama la atención como uno tiene 84 casos, que es lo que tenemos nosotros, hay lugares que tienen 500, y sin embargo los porcentajes prácticamente son los mismos, ¿no? De una sobrevida de entre el 15 al 20%, donde más del 95% son trauma penetrante torácico. Ujú. Bien, bien, Guillermo. Bueno, hemos escuchado muy atentamente en toda esta reunión. Hemos disfrutado esa exposición tan formidable de Frank. Eh, de hecho, la discusión de este tema, pues, da para mucho más, definitivamente, pero hemos podido coger muchos datos importantes. Efectivamente, me faltan hojas para poder escribir esos tips que hemos escuchado esta noche, y además que el tiempo obviamente también es otro punto desafiante en esta reunión. Y te agradezco mucho, Guillermo, nuevamente, después de tantas reuniones, que nos puedas acompañar. Muchas veces lamentamos perdernos un tanto esos lunes a las 4 de la tarde o 2 de la tarde de Lima, y los Ateneos interhospitalarios, casos interesantísimos, en el cual aprendemos. Generalmente muchos de los casos se enfocan también a trauma torácico y también a traumatismo abdominal, y cada vez que podemos tener la oportunidad estamos ahí. Y bueno, pues me quedo sin palabras para poder nuevamente agradecerte, Guillermo, tus palabras finales. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir experiencias. Yo, bueno, por supuesto, el Zoom de los lunes que compartimos con el Hospital de Clínicas de Montevideo tiene, claro, tiene el tema del horario, que es a las 4 de la tarde nuestra, que es a las 2 de la tarde de ustedes, y obviamente eso se superpone con el trabajo, pero la gente del Hospital de Clínicas lo tiene muy bien organizado y graban todas las Sí, sesiones. Lo van a encontrar en el sí. canal de YouTube como Departamento de Ajá. Emergencias Dr. Manuel Quintela. Ahí están todas las sesiones, algunas de las cuales participaron ustedes presentando casos también. Así que bueno, está la ventaja de por lo menos quedan grabados. Y por otro lado, yo te acabo de enviar por mail, Johan, después véanlo Sí. tranquilo, una presentación Ajá. similar a la que presentó Frank, haciendo hincapié en lo que es la atención inicial del traumatizado, fundamentalmente lo que tiene que ver con algunas cuestiones que han ido cambiando, han ido evolucionando en las últimas 2 décadas. Esa presentación para que en todo caso después la vean, y por supuesto totalmente a disposición para comentarios, preguntas y para futuras reuniones con el tema que deseen. Johan, a disposición. Gracias, Guillermo. Gracias nuevamente, y gracias, y lo vamos a compartir muy gustosamente. Frank, Bueno, agradecer al doctor Guillermo Varillaro, que la verdad es un excelente médico cirujano, y la verdad, tenerlo el día de hoy como parte de esta exposición ha sido muy fructífero para nosotros. Creo que el tema da para hablar muchísimo más. Veo que usted es un amante del trauma, y se nota al momento de responder las preguntas, y es importante escucharlo, de verdad da gusto escuchar sus respuestas y la forma en cómo nos va guiando, ¿no? Es importante este tipo de reuniones. Gracias, doctor Medrano, gracias por la oportunidad. Y bueno, me despido, agradecer también a todos los que han estado presentes, y bueno, a ver si en otra oportunidad también nos podamos reunir para ver de este tema. La verdad que es un tema muy amplio. Hemos tratado de hacerlo lo más corto posible, pero muchas gracias, Doc, por todas sus palabras, y de verdad lo aprecio mucho. Un gusto, saludos para ustedes, buenas noches con todos. bueno, buenas noches con todos. Gracias, Frank. Gracias, Guillermo. Y claro, va a haber nuevamente y en adelante nuevas sesiones, y también vamos a tenerlos como invitados nuevamente en este Café y Trauma mensual, y que nos va a reunir, pues, es una oportunidad para reunirnos a todos. Ya nos conocemos, amistades y grandes personajes, y cirujanos que manejan este tema tan apasionante como es el trauma. Bueno, muchas gracias con todos, y me despido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.